Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera enseñarles hoy sobre lo que es la gracia, pero en una definición más amplia de la que estuvimos hablando en la clase anterior. Y yo dije en la clase anterior que iba a hablar sobre por qué es importante la gracia en la vida cristiana y por qué es importante saber lo que es la gracia para vivir la vida cristiana. Y entonces ahora vamos a ver una definición más amplia de lo que es la gracia de Dios. Y a modo de introducción le quería hacer un ejemplo. Por ejemplo, alguien me regala un instrumento a mí en mi cumpleaños, me regala una guitarra. Entonces es un regalo la guitarra. Se me regaló y el regalo fue de gracia por definición, si no, no fuera regalo. La persona tuvo gracia para conmigo y me regaló ese regalo. El regalo es la demostración de la gracia también que tiene. Y cuando yo tuve el regalo, yo aprovecho de esa gracia, de ese regalo bueno, disfruto de ese regalo porque es mío. Y a lo contrario, si fuese algo malo, si fuese un regalo malo, yo no disfrutaría. Por ejemplo, hay muchas personas que de regalo te pueden menospreciar o pegar o cantidad de cosas. Eso no es un regalo como definición de lo que vamos a ver ahora, sino no es regalo. Bueno, Dios de regalo no va a enviar a las personas a un castigo eterno. No, eso no es un regalo. Entonces, vamos tal vez a la introducción del instrumento. Que el instrumento es, ponemos que este redondo es el regalo. Este es el regalo, esta es la gracia que recibí, gracia recibida. Pero la gracia como que en la Biblia se habla, como vamos a ver ahora, se habla que la gracia misma, alguien tuvo que tener en su persona la gracia de darnos. Entonces tuvo que haber una gracia inicial para luego darnos la gracia, el objeto, que es de gracia. Para que nosotros, en tercer lugar, disfrutemos ese objeto. Ponemos acá así, contentos ahí, cantando, yo que sé, con la guitarra. Y más adelante les voy a explicar la siguiente parte. Por ejemplo, yo ya tengo la guitarra y yo toco la guitarra, no sé cómo dibujar bien ahí, toco la guitarra y, y este regalo hace sonar la guitarra. Por causa de la guitarra, yo hago un sonido. Entonces, sin la guitarra yo no tocaría, no tendría ningún sonido. Pero ahora sí, y este sonido, esta guitarra, podríamos llamarle que es el regalo que vamos a ver ahora, que, que es la obra consumada de Cristo. Por causa de la obra consumada de Cristo, ahora en el presente, el 3 que vamos a ver ahora, no sé si alcanza el tiempo, pero ahora en el presente yo vivo y hago un sonido, vivo bien la vida cristiana. Pues, como vamos a Romanos 6:14, el pecado no se enseñaría porque estoy bajo la gracia. La gracia te da la habilidad por causa de la base, que es la obra consumada en Cristo. Esto es la gracia. Es ese regalo, esa es la guitarra. Pero, como vemos, Dios tuvo que tener una gracia anterior. Y eso es lo que vamos a ver hoy también en la fuente, que la fuente sería la gracia inicial. La fuente, la gracia inicial. El regalo, la obra consumada. Y cuando se nos aplicó, cuando creímos, pudimos ahora pasar al presente. Presente, que tocamos la música y sale sonido porque estamos bajo la gracia. Todo por causa de la base. Y el creyente tiene que saber esto para tocar conscientemente y considerarse vivo, como vimos que es la justificación. Y bueno, ahora sí, la definición que yo noté aquí, la definición que yo les dije la vez pasada, es que la gracia, le dije por arriba, ¿no? Pero ahora sí, es una definición más amplia que vamos a ir desarrollando. Y es lo que estuvimos hablando. Es la fuente, es el medio todavía no hablé mucho. No hablé. Todo lo que hablé acá es más hablando sobre la fuente.
Entonces, la definición es de gracia. Es la fuente, el medio. Las clases siguientes, Dios mediante, les voy a hablar sobre qué es el medio, la gracia. Y el objeto de ella misma. ¿Por qué les digo esto? Porque Romanos, por ejemplo, Romanos 5.2 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y también tenemos acceso a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes. Esta gracia, cuando dice Romanos 5.2, esta gracia se está refiriendo a justificados pues por la fe, justificados pues por la fe. Y justificados pues por la fe es lo que permitió nuestra salvación, prácticamente es la salvación. Y justificado pues por la fe está como en paralelo a la gracia, pues dice esta gracia de justificados pues por la fe tenemos paz, es una gracia, es esta gracia que dice en Efesios 5.2. Entonces, y luego sabemos que también dice por gracia sois salvos. Y también sabemos, como dice Romanos 3.24, justificados gratuitamente, siendo justificados por su gracia. Entonces, la gracia es ser justificados, ese es el regalo. Entonces, y sabemos que también la gracia es el medio, es la obra de Cristo y es lo que Dios hace. Entonces, es el objeto de ella misma, porque yo soy salvo de gracia para estar en esa gracia, para tener esa gracia de ser salvo. Entonces, la gracia es todo, es también el objeto de ella misma. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que la gracia es la fuente de la salvación, es la fuente de la gracia que ahora disfrutamos y tocamos en la vida. Es la salvación es una gracia, por gracia sois salvos, pero la salvación es una gracia, es el regalo de Dios, es un don de Dios, es la gracia también. Somos salvos por gracia para estar en la gracia, para disfrutar de esa gracia. Todo es de gracia. Es como que Pablo quiere hacer una definición amplia y de lo que es la vida en Cristo, lo que es disfrutar de Cristo, lo que es la obra de Cristo constante a nuestro favor y para siempre también. Y hace una definición muy chica, una fórmula muy chica, así como Einstein quería elaborar la fórmula científica que explicase todas las leyes del universo, que explicase el universo, y quería hacerlo en una ecuación muy simple, como él hizo con el aspecto de la energía, que él lo simplificó. Energía es masa por velocidad al cuadrado. Aquí Pablo dice que todo es de gracia. Todo es gracia. Todo se explica en la gracia, lo que nosotros tenemos en Cristo. Entonces es el objeto de ella misma. La gracia es la fuente, es todo. Es el jugador 10, el único, es el jugador en la cancha que solo él puede ganar todo, porque depende de él todo. Y él es la gracia también, que luego cuando gana el partido, la gracia también se entrega a sí mismo, el trofeo es todo la gracia para que él sea exaltado. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver más detallado la fuente. ¿Y por qué digo que hay una fuente? Pues dice Romanos 3.24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Tuvo que haber una fuente, que es la gracia. De gracia fuimos salvos. Pero la gracia, como estaba hablando, vamos a ver en primer lugar que Dios tuvo que tener gracia. Y eso se ve en Efesios 1.11, que según los propósitos eternos de Él nos quiso regalar el regalo. Y luego en Efesios 1.7 dice que nosotros fuimos perdonados, tenemos el perdón por su sangre y la remisión de nuestros pecados, dice, según las riquezas de su gracia. Es decir, que según Dios era rico en gracia para con nosotros, según eso, luego Él nos quiso dar esa gracia. Y eso es así. Porque ese es el aspecto de por qué es poderosa la salvación de Dios.
pues Él es rico en gracia. Quiero explicar un poquito este tema, hermanos. Cuando dice Romanos 1, 17, 16, dice que pues no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está hablando también porque Dios es rico ya desde antes de hacer esa obra consumada. Dios ya había decidido porque es rico en gracia. Esto es la fuente que les quiero, la fuente inicial de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque Efesios 1 habla sobre eso. Y al entender eso nos apropiamos de la gracia y vivimos según la gracia. Por eso Pablo nos explica que es su gracia la que nos hace ser salvos. Y es una gracia eficaz, hermanos. Este poder de la salvación, el poder de la gracia que ahora experimentamos, estamos firmes, como dice Romanos 5.2, empezó a llevarse a cabo, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Esta gracia ya la tenía Dios en sí. Entonces, esta salvación ya empezó ahí a formarse y decretarse desde la fundación del mundo, cuando la Trinidad decidió dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, la riqueza de su gracia. Y dice Efesios 1:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí entre ellos, entre Dios, que también es Jesús, el Espíritu y el Padre, Dios, hizo que un consenso allí, dice Efesios 1:11, clarito, dice, conforme, o Efesios 3:11, no sé, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hizo un propósito eterno que hizo en Cristo. Según eso, Él obró en nosotros y Él nos dio la salvación. Era un propósito ya eterno, hermanos. Y entonces, Dios no solo mostró su poder en el acto consumado, que tal vez vemos ahora un poco, en el acto consumado, sino en el mismo momento, en el mismo momento donde con alegría y con todos los frutos del Espíritu Santo, Dios con euforia quiso elaborar un plan para salvar eficazmente a aquellos que creen. Dice con alegría, y decidió salvar no conforme a nuestros méritos, no, sino que según su voluntad, dice, según el placer de Él, según Él tuvo a bien salvar a aquellos que iban a creer, porque Él elige sin que alguien diga luego, Dios me eligió porque yo hice algo. No, Él decidió salvar eficazmente a algunos. Dice, y hermanos, y Él lo hizo ya desde antes, ya estaba planificando con alegría en ese momento, con todos los frutos del Espíritu, porque Él es Dios. Y Él quiso demostrar, como dice Efesios 1:7, la riqueza en la gracia. Hermano, ahora le explico lo que es la riqueza en la gracia. Entonces, Él con todos los frutos del Espíritu Santo, con todo lo que es Dios, porque el Padre es todo, el Padre tiene una gran riqueza espiritual. Con todo eso, Él emprendió la tarea de una inteligencia no israelí. Y la inteligencia israelí es un protito al lado de la inteligencia de Dios, que quiso elaborar un plan muy elaborado para rescatar a los que se habían perdido, para que sean salvos y disfruten de la gracia eterna, infinita. Y según esa inteligencia infinita, Él hizo eso. Y con una gran expectativa eufórica, Él quiso mostrar esa salvación. Y lo va a hacer, y lo va a demostrar, no solamente ahora en nuestra vida, sino por los siglos venideros. Y dice que vas a mostrar las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, los que creemos, como dice Efesios 2:7. Por eso es un tremendo poder de Dios para salvación, hermanos. No solamente porque Cristo concluyó esa obra consumada en la cruz con gran eficacia, para que de gracia aceptemos, sino porque ya también estaba queriendo mostrar esa riqueza de su gracia. Y les quería explicar un poco esa riqueza de su gracia, esta gracia que tuvo interior. Hermano, la riqueza se mide en abundancia. En griego es plusius, lo que es rico. Y es como decir abundante. Entonces, uno es rico en algo cuando es abundante en algo. Y Dios dice que es abundante en gracia, abundante en regalar. Y Él quiso mostrar esa gracia que tiene, esa riqueza de su gracia,
como esa millonaria plata que es la gracia. Y la gracia, si es millonario en gracia, quiere decir que realmente regala, que realmente también nos compró para que aceptemos. Realmente nos dio. No es solo que Dios es rico en gracia y elaboró. Miren esto. Aquí está toda mi riqueza de la gracia. No, si es rico en gracia, regala. O no, si no, no. Entonces, Dios quiso mostrar, ya decretar, va a pasar esto. Y pasó. Les voy a dar esta riqueza de la gracia. Porque yo soy rico en gracia, en regalar. Rico en acto de dar. Y Dios hizo eso. Planificó eso y lo llevó a cabo con una inteligencia divina. Lo llevó a cabo. Y bueno, por eso dice justificados gratuitamente por su gracia, por causa de su gracia, por causa de, según las riquezas de su gracia. Y bueno, y luego lo llevó a cabo en la obra consumada, que también es una gracia. Por eso puse acá, porque también está en este pasaje, justificados gratuitamente. ¿Cómo fuimos justificados? De gracia fuimos justificados. En la cruz, ahí, cuando, como dice Romanos 4:3, que dice que se nos otorgó la justicia de Dios, como cuando Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia, su fe, la fe en qué, en la obra de Cristo. Así también nosotros, por la fe en la obra de Cristo que Él hizo por nosotros, sin nosotros hacer algo, nosotros fuimos salvos. Solo creímos y se nos fue contada por justicia. Entonces la obra consumada de Cristo, a nosotros creer eso, que Él murió a la cruz en nuestro lugar, esa sustitución vicaria, al creer eso, sin obrar, porque es por gracia, nosotros fuimos salvos. Por eso esa obra consumada es una gracia de Dios. De gracia Jesús murió. Como dice Gálatas 2:21, dice que si la ley fuese por la justicia, si la justicia fuese por la ley, si yo alcanzase una justicia, un estatus bueno, justo, decir, yo soy justo delante de Dios, si alcanzase por seguir la ley, entonces en vano vino Cristo a morir. No desecho la gracia de Dios, dice. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese por la justicia, si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Entonces no desecho esa gracia de que Cristo venga a morir. Entonces la gracia también es una obra consumada. No desecho esa gracia de Dios. Y luego dice que es cuando Cristo vino a morir. Entonces ponemos acá Gálatas 2:21. Y bueno, hermanos, esa es la obra consumada que de gracia, justificados, dice gratuitamente. De gracia nosotros obtuvimos, hermanos. Y bueno, me gustaría hablar un poquito más sobre estos dos en las clases que vienen y pasar al medio también, que va a ser el punto 4. El medio, que es la gracia también, hermanos. Entonces, para concluir, hermanos, les hago un resumen. Que Dios tuvo que tener una gracia inicial que es rica, que decidió eficazmente darnos todo ese regalo. Y eso nos hace descansar a nosotros ahora, que no fue por nuestros méritos que nosotros obtuvimos la salvación, no, sino que fue porque es poderosa la salvación. Por eso nosotros somos salvos, porque es poderosa ya desde el inicio, porque la gracia desde el inicio nos miraba no conforme a nuestras obras. Desde el inicio es poderosa la gracia de Dios. Por eso solo tenemos que descansar y apropiarnos de esa gracia, como decía el pasaje anterior que vimos en la clase anterior. Es 2 Timoteo 2:1, que decía: fortaleceos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y bueno, hermanos, desde el comienzo, desde la fuente, la gracia ya estaba allí. La gracia es el todo, como yo dije. La gracia es la fuente, el medio, el objeto, para que nosotros tengamos la gracia. Por eso es objeto de ella misma. La gracia es el jugador principal, que hace todo. Bueno, hermanos, que tengan un buen día en Cristo Jesús.